A inicios de año, la crisis de la eurozona continúa. Analistas internacionales señalan que posiblemente estaríamos en la mitad de esta crisis. Faltan rescates importantes como los correspondientes a las economías de España y de Portugal. Pero en Venezuela nos interesa conocer cuál podría ser el impacto en Latinoamérica y también en nuestro mercado, sobre todo el posible impacto en el precio de nuestro petróleo. Para conocer cómo está evolucionando la crisis europea, conversamos con dos importantes expertos en esta materia a nivel internacional. Mira, nosotros en Barclays Capital pensamos que la crisis europea tiene dos fases, ¿no? Una fase de liquidez que implica la solución del pago de deuda en el 2012 y en el 2013 de los países del sur de Europa. Aquí estaríamos hablando de los países que tienen problemas de liquidez en el sur de Europa, que vendrían siendo Grecia, Italia, Portugal, España, Irlanda. Esos son los países que están teniendo problemas un poco en pagar su deuda. Y hay una segunda fase de un término más largo, que es cómo se va a reacomodar la Unión Europea para hacer que estas economías sean competitivas. Entonces, en la primera fase lo que se está hablando son de ajustes fiscales, de buscar reducir el gasto fiscal en estas economías, de buscar incrementar la percepción y la capacidad de pagos de estas economías. Se está hablando de ayuda, donde que puedan salir también del Banco Central Europeo para que estas economías puedan pagar sus deudas, y pareciera por lo menos en los últimos 2 meses que se ha avanzado por buen camino en eso. El Banco Central Europeo ha venido expandiendo la liquidez, ha venido dándole recursos a los bancos comerciales y bancos universales en Europa, de manera que ellos sean capaces de comprar y de mantener a flote las economías que, como comenté anteriormente, del sur de Europa. Sin embargo, nosotros vemos, y yo veo particularmente, un problema que es un poco más grave, que es cómo hacer que estas economías sean de nuevo competitivas con una moneda común. Y lo vemos particularmente grave, puesto que Grecia, los costos laborales en Grecia y en Italia han venido subiendo muchísimo desde que se unieron todos en la moneda común, en el euro. Hoy por hoy el costo de un obrero griego, de la mano de obra griega, es casi el doble a la mano de obra alemana. En el caso de Italia, tenemos que italiana cuesta casi un 70% más que lo que cuesta un obrero alemán. Yo no creo que se pueda acomodar esta tendencia a largo plazo sin la desintegración del euro. Es decir, la única manera de poder alinear los costos laborales de los diferentes países es si los alemanes se mudan masivamente a Grecia o a Italia. Yo creo que eso es una solución que no es factible. La segunda posibilidad es que tengamos una reducción de los salarios en Grecia y en Italia. En el caso de Grecia, reducir los salarios a la mitad o a menos de la mitad. En el caso de Italia, hacer un recorte de casi 30-40%. Eso tampoco pareciera factible socialmente. La tercera solución que uno ve de largo plazo es que cada uno de estos países adopte monedas, devalúen sus monedas y de esta manera incrementen la competitividad, reduzcan los costos laborales en estos países. ¿Cómo nos afecta a nosotros en el corto plazo? En el corto plazo a Venezuela, desafortunadamente, uno diría, no tiene ningún tipo de vínculo con Europa. Nosotros hoy por hoy lo único que hacemos es exportar petróleo, y la única vía que la crisis europea podría afectar a Venezuela es a través de una reducción del precio petrolero. Lo que va a ocurrir es que se va a seguir trabajando en una mayor coordinación fiscal entre los países de la Unión Europea, específicamente entre los del euro, pero también entre el resto de países de la Unión Europea, con la excepción del Reino Unido, puesto que todos han mostrado su adhesión a este giro que va a dar la economía de la Unión, en el sentido de que va a haber una mucha mayor coordinación presupuestaria y se va a avanzar hacia una unión fiscal.
Eso yo creo que va a ser el guión que vamos a encontrar en los próximos meses. Se dice que el diablo está en los detalles y tal vez el diablo lo encontremos en esa plasmación en detalle de la voluntad política expresada por los líderes europeos, ¿no? Y respecto al euro, yo, bueno, pues no creo que el euro esté en peligro. Podrá apreciarse, podrá depreciarse con respecto al dólar o con respecto a otras divisas, pero yo sinceramente no creo que realmente el euro haya estado en ningún momento en peligro, ni por supuesto que lo vaya a estar en los próximos tiempos. Todo apunta a que los países emergentes, los países, especialmente los BRIC, pero el resto de otras economías emergentes, pues pueden capear la crisis mejor que las economías desarrolladas, ¿no? De hecho, lo han venido haciendo así desde el inicio, en 2007, de la crisis financiera, y todo apuntaría a que podrían seguir teniendo ese comportamiento. Seguramente el crecimiento que van a tener en 2012 se va a ver erosionado porque el consumo de materias primas va a ser menor, y muchos de estos países pues son grandes exportadores de materias primas, como por ejemplo puede ser el caso de Rusia. Algunos otros son países exportadores de manufacturas, como China, y ahí no será tanto el precio de las materias primas por lo que se afecte, sino por el canal de venta de manufacturas a países, a economías desarrolladas como Europa o Estados Unidos, que también se puede ver resentido. Bueno, yo creo que Venezuela este año tiene un año clave desde el punto de vista económico, precisamente porque va a estar en periodo electoral, y de lo que salgan esas elecciones pues va a depender mucho que la economía mantenga el rumbo que tiene en estos momentos, y pueda iniciar un cambio de rumbo. Desgraciadamente, a pesar de los altos precios del petróleo, a pesar de que Latinoamérica pues está disfrutando una época de bonanza económica, pues Venezuela no está sabiendo aprovecharse de esas dos situaciones, y la economía venezolana pues no está creciendo lo que están creciendo sus vecinos, ¿no? Y sobre todo, quizá lo más preocupante es la acumulación de importantes desequilibrios macroeconómicos, que eso, pues aunque a la larga se pueden de alguna manera camuflar, postergar o minimizar sus efectos, en el corto plazo, a la larga siempre acaban pasando factura, ¿no? 95 de cada 100 dólares que ingresan a nuestro país provienen de la venta de petróleo en los mercados internacionales, por lo que cualquier impacto negativo en este mercado podría traer consecuencias en la evaluación de nuestros escenarios macroeconómicos y microeconómicos para este año 2012. Y justamente hablando de lo que es micro de nuestra economía, de esa economía utilitaria de nuestros bolsillos, tenemos que comenzar este año pensando también cuál va a ser la evaluación de nuestros gastos y también de nuestras entradas de dinero. Y por supuesto, aquí en el mundo Economía y Negocios queremos darles algunas opciones para que no sea tan difícil comenzar con éxito y con proyección de futuro en este 2012. Vamos a escuchar lo que nos dijo la especialista María Inés Fernández sobre este tema. Lo primero que tienes que ver es cuáles son los gastos que tú tienes con recurrencia y que son inevitables en tu casa. Por ejemplo, el mercado, el colegio de los niños, esos que son recurrentes todos los meses, la luz, el agua, el teléfono, el celular, la televisión por cable, todo ese tipo de gastos que todos los meses tú debes pagar. Tú tienes que planificar y colocar los precios que tú piensas que van a tener esos servicios y lo que vas a tener que ir pagando cada mes. Después están los gastos que no son todos los meses, sino que son con una frecuencia, por ejemplo, anual. Por ejemplo, el seguro del carro, el seguro HCM, si eres una persona que lo paga aparte. Entonces, ese tipo de cosas como los seguros, como inscripciones de colegios, que son una sola vez al año, pero pueden ser unos montos más o menos significativos dentro de tu bolsillo. Entonces, tú tienes que poner en qué meses se supone tienes que hacer ese pago y los montos que tú estimas que vas a tener que desembolsar por esos conceptos. Una vez que tú ya tienes los gastos obligatorios, que son estos que son mensuales y los que tienen una periodicidad diferente a la mensual, después tienes que ver ya lo que son los gastos más superfluos. Por ejemplo, en agosto me quiero ir de vacaciones. Hay que tener un presupuesto de cuánto voy a gastar en esas vacaciones de agosto. Tienes que ver también lo que son los imprevistos. Siempre es bueno tener un pequeño colchón que te permita, si en un mes sin poderlo predecir tuviste que hacer un gasto, pues tener siempre estipulado ese monto. Cuando tú eres una persona que no estás tan claro en tus gastos, sería bueno tener las facturas de los meses anteriores, sobre todo las personas que gastan con tarjetas de débito y de crédito, se hace mucho más sencillo, porque revisando los estados de cuenta, pues se puede ver cuánto se ha ido gastando en cada concepto. Y después, lo que se gasta en efectivo, si uno retira el dinero de un cajero automático, pues ya sabe que si lo retiró del cajero automático, ese dinero se gastó. Eso no está en la cartera.
lo más probable. Entonces tratar de estimar cuánto podrían ser esos imprevistos que siempre salen del radar. El mes de enero tiene la peculiaridad de no recibir ningún ingreso adicional, a diferencia de diciembre o de noviembre, donde uno recibe sus utilidades, y sí recibe todas las facturas de lo que uno gastó en los meses anteriores. Si tú compraste en tarjeta de crédito para los regalos de Navidad, pues en los estados de cuenta de enero o de febrero van a venir esos cargos para pagarlos. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo primero es tener siempre un colchoncito de ahorros para poder cubrir esos gastos, porque siempre es importante tratar de que tu ingreso sea lo más posible superior a los gastos. Yo sé que es muy difícil lograr un equilibrio en muchas economías familiares, pero hay que buscar ese equilibrio. Justamente el haber hecho la planificación de los gastos te permite a ti ver en qué gastos podrías recortar. Como dice María Inés, lo importante, por supuesto, es hacer las proyecciones, anotar, sincerar nuestros gastos para saber también qué nos puede quedar por allí para el ahorro. Siempre es posible tener una mejor calidad de vida y este debe ser uno de nuestros objetivos en este 2012. Y de esta manera, amigos, concluimos nuestra primera edición del Mundo Economía y Negocios de este 2012. Les invitamos a continuar con nosotros por nuestra página www.elmundo.com.be y también pueden seguirnos por nuestra dirección en Twitter, @elmundomóvil. Nuestro compañero y director del Mundo, Omar Lugo, estará con nosotros una vez más a finales de este mes de enero. Por ahora, les deseo una excelente semana.